Buenas, vamos a hacer la página web del Práctico 1. Les voy a mostrar cómo sería el código de una página común. Podemos bajarnos el Notepad++, el Notepad++, en el instituto está instalado. Si entramos a esta página, notepad-medio++.org, vamos a poder descargamos el installer. Yo ya lo bajé recién, entonces voy a descargas y lo voy a instalar. Ocupa 5 megas, así que es súper liviano. Vamos al siguiente, aceptar. Bueno, así luce la primera vez que abrimos el Notepad++. Para crear una página web, vamos a ir a Archivo, Nuevo, y simplemente vamos a escribir el código que está en el apunte. Entonces, vamos a empezar. Esto no está, pero esto es lo moderno, lo que se debe utilizar, lo que se llama el HTML5. Abrimos el signo menor y escribimos en mayúsculas doctype. Esto lo vamos a hacer más grande, presionando control y la ruedita del mouse hacia arriba. Doctype HTML. ¿Sí? Podemos en este punto guardarlo para que nos empiece a marcar la sintaxis, si está correcta o no. Entonces vamos a Archivo, Guardar como, y le vamos a poner un nombre. Vamos a elegir una carpeta. Y acá le vamos a poner el nombre, por ejemplo, página 1. Supongamos que le pongo mi apellido. .html. ¿Sí? Lo guardamos. Y seguimos trabajando. Vamos a empezar, toda página debe comenzar con la etiqueta HTML. ¿Sí? Donde en la versión de HTML5, que es la actual, se debe poner el lenguaje lang es. ¿Sí? Dentro de la etiqueta HTML, recuerden que las HTML, como toda etiqueta, se cierran con una barra HTML. ¿Sí? Y dentro vamos a tener etiquetas, por ejemplo, la primera que se encuentra es head. ¿Sí? Dentro de head podemos usar la etiqueta title, que nos va a permitir poner un título que se va a ver en la pestaña del navegador. Por ejemplo, página con RGB en EXA. ¿Sí? Entonces cerramos el title o title, cerramos el head. Hay más etiquetas dentro del head, pero el title es la que ahora le vamos a dar importancia. Bueno, luego del head viene el body, que es donde realmente se van a dibujar las páginas. Es decir, lo que yo ponga en el body es lo que se ve en la página web. Entonces acá podemos poner, por ejemplo, un título 1. Recuerden que los títulos varían de 1 a 6 y que el 1 es el más grande. ¿Sí? Entonces tengo un título 1 y tengo, según el práctico, para ponerle ahí el font color. ¿Sí? El color de fuente. A ver. Bien. Entonces voy a poner font color. Voy a poner un hexadecimal, que ya vamos a ver cuál. Y vamos probando. Por ahora, lo primero que vamos a probar es cambiarle el color de fondo a esta página. Entonces, para aquellos que no recuerdan el CSS, en esta versión lo voy a hacer directamente al color en la etiqueta. Pero ya vamos a ver cómo se hace en CSS. Entonces pongo body, bg color, comillas, numeral adentro del bg color. Y vamos a poner, por ejemplo, que la página tenga fondo rojo. Entonces ponemos FF para el rojo. En el verde no ponemos nada. 00.
y en el azul 0, 0. Se supone que tiene que tener ahora un color rojo intenso. Para guardar, vamos a archivo, vamos a guardar, o si no, lo hacemos con control S. ¿Sí? Muchas veces lo voy a hacer con control S. Voy a ver ahora entonces cómo luce esta página con fondo rojo. ¿Sí? Y digo, bueno, no quiero fondo rojo, quiero un fondo naranja, que era una de las consignas que habíamos puesto la clase primera. Entonces yo digo, si yo uso rojo y verde a full, fíjense, tengo un amarillo. Yo les decía, bueno, que del amarillo yo podía partir para obtener un naranja. ¿Cómo? El anaranjado, si yo le pongo más, el amarillo, si yo le pongo más verde, va a ser averdosado. Fíjense, supongamos que acá pongo D y lo guardo. Vamos a tener un color más averdosado. Entonces la cuestión era hacerlo al revés. Dejar el rojo en un valor alto y empezar a bajar el verde para obtener un color anaranjado. Probemos así con FFDD, 0 para el azul y tenemos un tono medio anaranjado. Si bajamos un poco más, por ejemplo AA, se supone que debería ser todavía más colorado el naranja. ¿Sí? Bueno, supongan que yo les pido que ese anaranjado, aparte de ser así bien colorado, sea un anaranjado que no sea tan intenso, ¿sí? Entonces, ¿qué tendrían que hacer ustedes? Bajar los niveles de los dos colores en la proporción que estamos viendo, que yo voy de 10 a 15, o sea, con una diferencia de 5, y utilizar un poquito del tercer color, que en realidad no se está aplicando ahora, para iluminar o aclarar el color naranja. Entonces, yo voy a bajar de 10 a 5, que el rojo tenga 10 y 10 menos 5 son 4 y veremos que se oscurece este naranja. ¿Sí? Se está tornando atomatado. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Tratar de iluminar ese naranja y veremos si esa bajada de color me cambia un poco la tonalidad. E iluminar, por ejemplo, con un poquito del otro color. Veamos qué pasa. ¿Sí? Me lo ilumina. Veamos si yo lo acerco un poquito más arriba. Vamos a hacer un naranja que se aproxime un poco a la A. Entonces a esto le vamos a poner, supongamos, 8. Ya tenemos un naranja apagado, pero con cierta luminosidad. Si yo a esto le sumo un poco más, veo que se puede ir limpiando un poco más. No limpiando, digamos, se va iluminando, aclarando. ¿Sí? Bueno, pero la idea es por ahí, supongamos que quiero un amarillo clarito, muy clarito. Si yo parto de un amarillo normal, ¿sí? Es muy intenso. ¿Sí? Ese lastima los ojos. Entonces, ¿qué hago yo? Voy a bajar en la misma proporción los dos colores, el rojo y el verde. Entonces, por ejemplo, DD, DD. ¿Sí? Ahí lo estoy apagando. CC. ¿Sí? Y trataré en cierta medida de iluminarlo con el otro color. Por ejemplo, 4, 4. ¿Sí? Ahí le estoy iluminando. 5, 5. Esto podría ser, por ejemplo, 56. No tiene que ser siempre el mismo valor. ¿Sí? Vamos a subirle un poco más la intensidad. ¿Sí? 7. ¿Ven? Que es un amarillo que es bastante apagado.
y por ahí tiene un tinte averdosado. Entonces vamos a jugar un poquito con esto. A ver qué pasa, si se hace anaranjado o cómo se hace. ¿Sí? Es un amarillo anaranjado. Entonces yo puedo decir, bueno, un poco menos de rojo. ¿Sí? Ya tenemos un amarillo claro. Veremos qué pasa si aumentamos un poco más en el tercer color. ¿Sí? Súper opaco el color, súper clarito, súper tenue. Bueno, esto es tener una noción de los colores. No quiere decir que a todos les tenga que salir igual, ni todos tengan que pensar la misma solución. La idea es tener un poco de conocimiento sobre el tema. Otra cuestión también es cambiar el color de la fuente. Por ejemplo, cuando yo utilizo la etiqueta H1, yo voy a escribir en el medio de la H1 y más precisamente en el medio del font lo que quiero que se vea en la página. Por ejemplo, mi primera página. ¿Sí? Entonces yo guardo eso, voy a ver la página y dice mi primera página. ¿Sí? Yo tengo que cambiar el color de fondo y aparte el color de la fuente. Supongamos que quiero que la fuente sea verde oscura. Entonces me voy a olvidar del rojo. Voy a trabajar con el verde, que ya si yo lo pongo como FF, el máximo de verde, veamos cómo luce, y 0 en azul. Supuestamente va a ser un verde intenso, ¿sí? Que casi no se distingue. Entonces, vamos a ver. Esto que está muy intenso lo vamos a bajar, por ejemplo, hasta la A. Y lo guardamos. ¿Sí? Podemos bajar un poquito más. Por ejemplo, 8.8. Y ahí tenemos un verde semi oscuro. Lo bajamos un poquito más. Y tenemos un verde oscuro. ¿Sí? Entonces, de esa manera vamos jugando con los colores. Ahora viene el tema este de tablas. Yo les contaba en clase que las tablas, acá podemos cerrarlo el H1 más abajo, que las tablas empiezan con la etiqueta table, ¿sí? Y se cierran con la etiqueta table. Dentro, para hacer una fila, supongamos que estamos en la siguiente situación. Yo quiero hacer, por decirle algo, una fila y 3 columnas, ¿sí? Entonces, una fila y 3 columnas. Para hacer una fila, yo tengo que decirle TR. Y ese TR se va a cerrar. Hasta ahí tengo delimitada la fila. Si yo a esto lo ejecuto, no me muestra nada. Porque una fila sin columnas no es nada. Entonces, ¿qué tengo que usar yo? Dentro de TR voy a usar TD. TD de apertura, TD de cierre. Y ya tendría yo una fila por una columna. Y acá pondré, por ejemplo, fila 1, columna 1. Y lo guardo. ¿Sí? Tengo una fila y una columna, aunque no tenga el borde. Si yo quiero ver el borde acá, pondré border y pondré una longitud de borde. En este caso, border 1. Lo guardo. ¿Sí? Tengo una fila y una columna. Ahora voy a hacer lo mismo. Le voy a decir otro TD sin salir del TR. Le voy a decir fila 1, columna 2. Y lo voy a cerrar. ¿Sí? Lo guardo y lo pruebo. ¿Sí? Y así, de nuevo, TD, fila 3, fila 1, columna 3. ¿Sí?
y cierro TD. Hasta ahí tengo hechas las filas. Ahora lo que yo tendría que hacer es cambiarles el color de fondo. Supongamos que quiero hacer rojo, verde y azul los fondos. Entonces yo digo BG Color. Vamos a poner rojo. FF0000. Vamos a poner la segunda. BG Color. Siempre lleva el numeral acá, que se hace con al gráfica y 3. Para hacer el verde, 00, FF00. Y para hacer el azul, background color, BG color, color de fondo, vamos a poner 0000FF. Y guardamos. ¿Sí? Entonces ahí tenemos los tres colores. ¿Podríamos cambiar el color de fuente? Si podríamos, usaríamos los mismos que hemos usado para cambiar el valor de fuente del H1. ¿Sí? Recuerden que acá no estamos usando CSS, pero eventualmente vamos a usar por ahí en los parciales o en los evaluativos. Así que repasen eso. Supongamos que ahora yo tengo que crear una segunda fila. Entonces, ¿qué haré yo? Copiaré todo esto y lo pegaré. ¿Sí? Y entonces lo guardo. Lo pruebo. Tengo la segunda fila. Supongamos que quiero hacer grises. O quiero hacer un negro y un blanco y un gris. Entonces, si yo empiezo de negro, va a ser 000000. Si voy a terminar en blanco, hago FF, que es el blanco en RGB, es todos los valores al máximo. Y si quiero hacer un gris, y acá solamente voy a tener blanco, gris y negro, ¿cuál es el punto medio entre 0 y FF? Es aproximadamente, si dividimos 15 en 2, o 16 en 2, mejor dicho, sería de 8. Entonces vamos a poner cantidades iguales de rojo, verde y azul. 8, 8, 8, 8, 8, 8. ¿Sí? Guardo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si a mí me dicen, mire, tiene que hacer a niveles como progresivamente avanzar con los grises? ¿Sí? Yo quiero tener, en vez de una sola columna con gris, varias columnas con grises. Esto no sería a ojo, sino que hay que calcular más o menos cuántos valores hay entre uno y el otro. ¿Sí? Entonces yo voy a borrar la primera columna, la primera fila, y voy a hacer de cuenta que solamente voy a trabajar con grises. Entonces yo voy a decir, si la columna 1 está en negro y la columna 2 está en un gris, si yo quiero introducir una columna en el medio que tenga un gris intermedio, yo voy a tener que decir, por ejemplo, ¿cuánto es la mitad entre esta fila, entre esta columna que tiene 8 y la del 0? 4. ¿Sí? Lo guardo. Entonces aparece en un lugar correcto. No es que yo lo elijo al azar. Yo digo, bueno, si tengo para hacer tantos colores, tengo que dividir. Por ejemplo, si tengo para 4 columnas, tendré que dividir la cantidad en 4 lugares. Si tengo 3, en 3. Ahora yo tenía 3 y quiero crear un color gris en el medio, entonces digo, ¿cuál es la mitad entre 0 y 8? Y eso es lo que voy a probar. Ahora sí me crea la columna intermedia. ¿Sí? Ven que este color del medio es mucho más oscuro que el que yo tenía, pero más claro que el primero. Y la tercera parte que voy a hacer es crear un color entre el 88 y el FF. Entonces voy a crear acá otra
columna, donde este sea la 4, este sea la 5, y digo, ¿cuál es la mitad entre 8 y 15? Podemos hacer con la calculadora. La mitad sería, a ver, 15 más 8 sobre 2. 15 más 8 sobre 2 nos estaría dando aproximadamente 11. O sea, ¿qué letra? La B. ¿Sí? Entonces vamos para acá. Y vemos lo suave que va cambiando de tono. Por último, supongamos que queremos crear una celda entre la segunda columna y la tercera. Entonces vamos a copiar, pegar y establecemos la mitad entre 4 y 8. Entonces si uno suma, 4 más 8, lo divide en 2, tenemos que hacer 6. 1, 2, ¿sí? Entonces va a ser la columna 3, 4, 5 y la 6. ¿Sí? Entonces ahí se observa cómo va progresivamente cambiando el tono de gris. O sea que no es al tanteo, sino que se va eligiendo los valores intermedios de acuerdo a la cantidad de colores que tenemos y la cantidad de divisiones que tenemos que hacer. Bueno, eso es todo. Hasta luego.